En este video vamos a ver ecuación de segundo grado, pero antes vamos a ver cómo obtener las asíntotas o las ecuaciones de las asíntotas de la hipérbola, ya que en el video anterior no lo mostré. Entonces vamos a obtener primero las ecuaciones de esas rectas. Recordemos que para obtener una ecuación de una recta necesitamos un punto y un vector. El punto es C para ambas rectas porque pasan por ese punto las dos, y el vector es el que nos hace falta. Si acercamos ese dibujito un poquito más, pues tenemos esto. Recordemos que el eje focal va en dirección del vector que llamamos U, y el perpendicular, y que también es unitario, va en dirección de U ortogonal. Entonces lo que andamos buscando pues es un vector para esta recta primero. Entonces sabemos que el vector que va de C a este punto es el que necesitamos, es decir, el vector director de esa recta. ¿Cómo podemos obtener ese vector director? Pues lo podemos ver como una combinación lineal de U y U ortogonal. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros queremos ir de C a este punto, pues podemos ir primero de C a B2 y después de B2 a ese punto que queremos ir. Entonces, ¿cómo podemos llegar a B2? Pues podemos multiplicar al vector unitario por la magnitud que hay de C a B2, que es A, es decir, A por U. Y una vez que lleguemos a B2 nos podemos mover hasta este punto en dirección de U ortogonal, es decir, si multiplicamos a U ortogonal por B estaríamos llegando al punto en cuestión. Entonces eso quedaría de esta forma. Este vector es este y este vector en rojo es este, B por U ortogonal. Entonces estaríamos encontrando a, desarrollando, simplificando, nos resulta que el vector es este. Entonces ya tenemos un punto y un vector, entonces podemos obtener la ecuación vectorial de esa recta L2, que sería el punto, que es el centro, menos 1,1 más t veces el vector A2 que acabamos de obtener. Si ahora nos queremos ir a P1, pues tenemos que irnos en esta dirección y después en esta. Esta dirección sigue siendo la misma que la de acá. Entonces ese vector va a ser el mismo que está acá. Pero el vector que va para acá es en dirección de menos U, no de U. Entonces con esto obtenemos que el vector sería este. Entonces desarrollando obtenemos el vector y ya tendríamos entonces la ecuación de la otra asíntota. Esa sería una forma de obtener las ecuaciones de una asíntota o las asíntotas de la hipérbola. La ecuación de segundo grado. La ecuación de segundo grado es para la que estuvimos obteniendo, las ecuaciones cartesianas de las cónicas. Recordemos que si aparece el término cruzado, el que está aquí, estamos hablando de una cónica que está rotada o trasladada, o las dos cosas. Entonces, vamos a ver para el caso en el cual el término cruzado no aparece. ¿Qué quiere decir cuando no aparece ese término cruzado? Que el eje focal es paralelo al eje X o al eje Y, como es este caso, que no aparece ese término. Entonces, ¿cómo podemos saber en este caso si es el eje focal, si es una elipse, una hipérbola o una parábola? Pues lo podemos saber con los coeficientes de los cuadrados. Si los coeficientes A y C se multiplican y nos da mayor a 0, quiere decir que es una elipse. ¿Qué quiere decir? Que C y A son positivos los dos o son negativos. ¿Qué pasa si es menor a 0, es decir, negativo? Pues quiere decir que o C o A es negativo y el otro es positivo. Entonces, en ese caso tendríamos una hipérbola. Y si A por C nos da 0, ¿qué quiere decir? Que es una parábola. ¿Qué quiere decir que sea 0? Pues quiere decir que C o A es 0, uno de los dos y no los dos. Entonces no va a aparecer el término cuadrado de Y o no va a aparecer el término cuadrado de X. Eso es para cuando tenemos cónicas con ejes focales paralelo al eje X o al eje Y. Cuando tenemos que el eje focal no es paralelo a alguno de estos dos, pues entonces tenemos este término cruzado. Entonces, ¿cómo podemos saber si es alguna de estas tres cónicas? Pues con el indicativo, que es b cuadrada menos 4ac, donde b es este, a es este y c es este. Entonces
los obtenemos, y si es mayor a cero es una hipérbola, si es menor a cero es una elipse, y si es igual a cero es una parábola. Entonces, si nos dan la ecuación cartesiana, podemos saber qué cónica es, pero además podemos saber cuál es la inclinación del eje focal con esta ecuación, donde k es b entre a menos c, o k es igual a la tangente de 2 teta, que es ba entre a menos c. Entonces podemos obtenerlo de esta forma. Hace años era un poco complicado dibujar este tipo de cónicas porque no teníamos un software tan potente como los que tenemos ahora, por ejemplo GeoGebra. Lo que hacíamos pues era hacer un sinfín de operaciones un poco laboriosas, un poco engorrosas, que nos quitaban mucho tiempo, pero ahora tenemos el software. Entonces ahora lo que vamos a hacer pues es ocupar el software. Por ejemplo, para la primera pues a lo mejor lo más común es saber qué tipo de cónica es, nada más. Por ejemplo, la primera, A vale 9, B vale 24 y C vale 16. Con eso el indicativo nos da 0 y quiere decir que es una parábola. Para el segundo nos da menor a 0 y es una elipse. Para el tercero es mayor a 0 y nos da una hipérbola. Entonces vamos a tomar esta y vamos a encontrar la dirección del eje focal y la de su perpendicular, y después vamos a utilizar el software para hacer este tipo de gráficos. Entonces nosotros, si le ponemos a la entrada en GeoGebra directamente, esto nos va a arrojar el gráfico de la elipse, que como pudimos ver el segundo es una elipse. Entonces encontramos acá, nos da que θ es 26.56 grados, tenemos una pendiente de 1/2 y de la perpendicular menos 2. Pero esto no nos dice si es la del eje focal o la de su perpendicular, y la ecuación nos resulta también los mismos valores, menos 2 y 1/2. Entonces, ¿cómo podemos saber? Pues graficando cuál es el eje focal y cuál es su perpendicular. Entonces vamos a GeoGebra y aquí está la elipse que estaba escrita ahí. Tenemos esta elipse que tiene por nombre S1. Entonces vamos a obtener los vértices, vamos a obtener el centro, que es lo más común, las longitudes entre vértice y centro, etcétera. Entonces vamos primero a obtener pues algunos puntos de esa elipse. Por ejemplo, si le damos aquí punto, podemos obtener este punto y este otro. Esos puntos nos van a servir para encontrar puntos del eje focal. También sabemos que tenemos dos pendientes, menos 2 y 1/2, pero no sabemos cuál es la del eje focal. Las rectas más fáciles con esas pendientes pues son las que pasan por el origen, es decir, y igual a menos 2x y y igual a 1/2 de x, que son esta, y las dos son perpendiculares. Entonces lo que sabemos es que gráficamente esta es paralela al eje focal, porque recordemos que el eje focal en una elipse pues es la más ancha. Entonces podemos obtener, ya obtuvimos estos dos puntos, entonces podemos obtener una paralela a esta que pase por a esta que pase por B. ¿Con qué objetivo? Con encontrar otro punto que esté exactamente del otro lado con respecto al eje focal de ese punto A y de B. Entonces, ¿cómo lo podemos obtener? Pues con intersección de estos dos, intersección de estos dos, y nos da esos puntos. Entonces, como ya dijimos, como es simétrica la elipse con respecto al eje focal, pues sabemos que este punto A está exactamente del otro lado con respecto al eje focal de la elipse, este C. Entonces, a la mitad entre A y C va a estar un punto del eje focal. ¿Cómo lo podemos obtener? Pues punto medio de quién y quién, de A y C. Ese punto pasaría por el eje focal E. Otro punto que pasa por el eje focal es el punto medio entre B y D. Entonces, punto medio de B y D. Entonces ya sabemos que estos dos puntos pasan por el eje focal, entonces ya podemos obtener una recta que pase por esos dos puntos. Y entonces esta que acabo de trazar
pues es precisamente el eje focal. Entonces todo lo demás ya lo podemos desaparecer, ya no nos va a servir. Entonces tampoco A y B. Entonces ya tenemos que si intersectamos aquí y acá, vamos a obtener pues los vértices. Entonces ya tenemos los vértices. Vamos a renombrarlos y lo vamos a poner vértice subíndice 1. Y al otro, vértice subíndice 2. Vamos a ponerle color. Le ponemos azul. Esos son los vértices. Y si trazamos, si nosotros obtenemos el punto medio entre B1 y B2, pues vamos a encontrar al centro. Entonces punto medio entre vértice 1 y vértice 2. Entonces ese que acabamos de obtener, que vamos a renombrar como C, pues sería el centro. Entonces vamos a ponerle color, vamos a ponerle naranja y ya tendríamos el centro. Entonces por el centro también pasa el perpendicular al eje focal, es decir, una recta perpendicular a esta y que pase por el centro. Entonces ya tendríamos los ejes focal y su perpendicular, que lo vamos a dejar en líneas punteadas, y si intersectamos esta recta con este, pues entonces lo que obtendríamos pues serían los extremos del semieje, los extremos del eje menor, que sería H y G. Entonces, ¿cómo podemos obtener A y B, por ejemplo? Por ejemplo, A sabemos que es la distancia entre C a cualquiera de los vértices. Entonces, distancia, punto, el punto C, hasta el punto, objeto, recta, etcétera, que sería B1, por ejemplo, y nos da que es 1.41, esto es raíz de 2 más o menos. Y la distancia entre el punto C y el punto G, pues va a ser B, que vale 1. Entonces ya tenemos cuánto vale B, cuánto vale A, por lo tanto ya también podemos saber cuánto vale C. C sería la raíz cuadrada SQRT de 1.41, es decir, de A al cuadrado menos B al cuadrado, y nos resulta que C también es 1. Entonces los focos los podemos obtener con el vector unitario que valga 1 y para acá 1, etcétera, pero no son tan importantes. Entonces así sería como obtendríamos los valores de A, B, C, el centro, etcétera. Aunque el software, como les digo, ya podemos obtener de forma directa los vértices. Por ejemplo, si le ponemos vértice y nos pide el nombre de la cónica, en este caso pues sería S1. Si le damos S1 nos va a dar los vértices que, como podemos ver, coinciden los 4 con B1, B2, G y H, que son exactamente los mismos. Entonces de esa forma podemos obtener los vértices. También podemos obtener el centro de la cónica, en este caso también S1, y el centro es 0,-3, como podemos ver, igual que este. También podemos obtener los focos. Si le ponemos focos, cónica, y la cónica también es S1, y ahí están los focos, que es N y O. Entonces el software tiene muchas cualidades, lo podemos utilizar para este tipo de ejercicios sin ningún problema. Bueno, eso sería todo para este video. Muchas gracias.